Buenas noches, profesor. En esta oportunidad vamos a presentar nuestro proyecto final con los ejercicios de Chi cuadrado, Fisher, Pearson y TED Student. Los integrantes es Samantha Valdeón, Esther Abigail, Andrea Lata y mi persona, Liz García. Voy a dar pase a mi compañera Samantha. Les voy a hablar sobre la prueba de chi cuadrado. La prueba de chi cuadrado fue desarrollada en el año 1900 por Carl Pearson, que nació en 1857 en el Reino Unido. La prueba de chi cuadrado puede ser utilizada por el análisis de variables categóricas en tres pruebas distintas, la cual nos centramos en la prueba de independencia. Esta prueba nos va a permitir reconocer si hay o no asociación entre dos variables cualitativas o categóricas, y también nos ayudará a determinar la diferencia entre frecuencias esperadas y frecuencias observadas. Siguiente, Liz, por favor. La prueba exacta de Fisher. Ese nombre es la prueba en su honor a su creador, Ronald Fisher. Nació en Londres, Reino Unido, el 17 de febrero del año 1890. Esta prueba es utilizada en el análisis de la tabla de contingencia. Es una clase de prueba exacta para variables cualitativas o categóricas. Siguiente. Acá tenemos dos supuestos. Supuestos muestreo aleatorio e independencia de observaciones. Muestra aleatoria es la probabilidad de ser elegido sin distinción alguna. En el caso de independencia de observaciones, es el resultado de un individuo que no afecta el resultado de otro individuo. Un ejemplo, si se desea evaluar las causas de anemia en niños de 3 a 5 años, no se debe incluir a más de un niño por familia o por casa para que de ese modo no haya ninguna relación entre los sujetos que en estudio. Siguiente. Primer análisis de datos. La pregunta que planteamos es que si queremos saber si hipertensión está asociado a la muerte. Evaluamos la evaluación de supuestos, observamos lo que es la independencia de observaciones, la presencia de hipertensión en una persona no afecta a la presión arterial de la otra persona. En el muestreo aleatorio se eligieron a las personas de manera al azar. Para verificar esto, vamos a verificar las frecuencias esperadas y el comando que usé es tabulate hipertensión muerte, expect. Observamos el gráfico de Stata y podemos determinar que no hay frecuencias esperadas menores a 5 y nuestro tamaño de muestra es mayor a 40. Para plantear la hipótesis nula y la hipótesis alterna, la hipótesis nula en la población, la proporción de personas que tienen prevalencia de hipertensión y mueren es igual a la proporción de personas que no tienen prevalencia de hipertensión y mueren. La hipótesis alterna en la población, la proporción de personas que tienen prevalencia de hipertensión y mueren es diferente a la proporción de personas que no tienen prevalencia de hipertensión y mueren. Acá observamos si vamos a rechazar o no la hipótesis nula. Observando el cuadro de Stata, podemos observar que P es menor a 0,5 y es estadísticamente significativo. En este caso se rechaza la hipótesis nula. Y podemos dar como una conclusión que la hipótesis alterna en la población, la proporción de personas que tienen prevalencia de hipertensión y mueren, es diferente a la proporción de personas que no tienen prevalencia de hipertensión y mueren. Voy a dar pase a mi compañera Samantha. Ahora les voy a hablar sobre el segundo análisis de datos. En este análisis usaremos como variables angina e infarto. Primero debemos poner en Stata el comando tab angina y tab infarto para saber si son categóricas o cuantitativas. Luego de confirmar que son categóricas, pasamos a seguir con el análisis. Por teoría sabemos que angina es un tipo de dolor de pecho causada por la reducción del flujo de sangre al corazón. La angina de pecho es un síntoma de enfermedad de las arterias coronarias. Y con este análisis queremos demostrar si existe o no existe asociación entre la angina y sufrir un infarto, siendo esta pregunta una pregunta de investigación. Entonces pasamos a plantear la hipótesis nula y la hipótesis alterna. La hipótesis nula, en este caso, es que la angina no está asociado a sufrir un infarto. En el caso de hipótesis alterna, es que la angina está asociado a sufrir un infarto. Otra manera de plantear la hipótesis nula y alterna es que en la población la proporción de sufrir un infarto en las personas que tienen angina es igual a la proporción de sufrir un infarto en las personas que no tienen angina. Y en el caso de hipótesis alterna es que en la población la proporción de sufrir un infarto en las personas que tienen angina es diferente a la proporción de sufrir un infarto en las personas que no tienen angina. Siguiente. Ahora evaluaremos los supuestos que son independencia de observación y muestreo aleatorio, lo cual sabemos por teoría que sí se cumple. Pasamos a evaluar si usará chi cuadrado o Fisher usando el comando tab infarto angina expect. Como podemos observar aquí en el gráfico, todos son mayores a 0.05.
Entonces usamos TAP infarto angina EXAT, lo cual nos da que es menor a 0.05 y podemos observar que P es menor a 0.05 y se rechaza la hipótesis nula. Siguiente. Y para concluir, después de haber realizado el análisis, se concluye que en la población el tener angina está asociado a sufrir un infarto y ese se rechaza la hipótesis nula. Siguiente. Y hoy paso a mi compañera Abigail. Ahora seguiremos con la correlación de Pearson. Pearson especificó la fórmula para el coeficiente de correlación lineal. Esta mide la fuerza de correlación entre dos variables numéricas. Es una medida de fuerza y de dirección que existe entre dos variables continuas. La correlación de Pearson genera un coeficiente llamado R de Pearson y puede variar entre -1 a +1. Un valor de 0 va a indicar que no existe relación entre dos variables. Para esto existirán dos hipótesis. La hipótesis nula, en donde no existe correlación lineal entre X y Y, debido a que P es igual a 0, y la hipótesis alterna, en donde sí existe correlación lineal entre X y Y, debido a que P es diferente de 0. Siguiente, por favor. Para esto, la correlación debe cumplir tres supuestos, que son el supuesto de linealidad, la independencia entre los individuos y la distribución normal bivariada. Siguiente, por favor. Ahora haremos el tercer análisis de datos, que la pregunta será, ¿cuál es la correlación entre la edad y el valor de la glucosa? Para esto haremos el planteamiento de la hipótesis. En la hipótesis nula, la edad no está correlacionada a nivel de glucosa, y la hipótesis alterna, la edad está correlacionada a nivel de glucosa. Siguiente, por favor. Para esto seguiremos los siguientes pasos. El paso número 1, evaluaremos las variables edad, como se muestra en el gráfico, y la variable glucosa. El paso número 2 será el planteamiento de hipótesis, el cual ya fue mencionado. El paso número 3 será la evaluación de los supuestos. El primer supuesto que evaluaremos será el supuesto de linealidad, en donde utilizaremos el comando scatter de glucosa. Como vemos en la imagen, no se va a cumplir este supuesto. Siguiente, por favor. Luego de esto, vamos a evaluar el supuesto de independencia de observaciones, el supuesto de distribución normal bivariada, y podemos concluir que debido a que P es igual a 0.00, se va a rechazar la hipótesis nula y vamos a concluir que no tenemos distribución bivariada. Los supuestos de linealidad y distribución normal bivariada no se cumplen, por lo que usaremos la prueba de Spearman. El paso número 4 será el análisis de Spearman. Para eso utilizaremos el comando Spearman edad glucosa. Este comando nos va a arrojar el RO de Spearman, que es 0.1212, en donde hay correlación positiva y débil. Y el P, que es igual a 0.000, nos indicará que se rechaza la hipótesis nula y sí hay correlación. Siguiente, por favor. Para el paso número 5 haremos la conclusión. Como el valor es menor a 0.005, se va a rechazar la hipótesis nula y se va a concluir en base a la hipótesis alterna. Entonces, podemos concluir que la edad está correlacionada a nivel de glucosa. Ahora le doy pase a mi compañera Andrea. Ahora vamos a hablar sobre la prueba T-Student y será a través del siguiente ejercicio propuesto, el cual indica determinar si existe asociación entre el nivel de presión diastólica y el hecho de ser fumador o no. Antes que nada, cabe mencionar de que para que una persona sea considerada fumadora, esta tuvo que haber fumado al menos un cigarrillo por día. Comenzando con el paso 1, identificar las variables, se va a hacer uso del comando codebook p-días fumador. Se usa este comando en Stata y saldrá el cuadro que se ve a continuación. Entonces, en base a esto, podemos decir de que la presión diastólica será una variable numérica continua, mientras que fumador, una variable categórica dicotómica. Debido a que una de las variables es numérica y la otra es categórica dicotómica, se puede optar por dos posibles pruebas, las cuales son T-Student o Udemy-Whitney. Continuamos con el paso 2, verificar los supuestos estadísticos. Como se dijo anteriormente, podemos optar por una prueba paramétrica, la cual es T-Student. Sin embargo, para emplearla tenemos que seguir ciertos supuestos, los cuales son que exista independencia de observaciones, muestreo aleatorio, que la variable dependiente sea numérica continua, que exista normalidad y varianza de grupos homogéneos, o dicho de otro modo, homocedasticidad. Si se da el caso en que no se respetan estos supuestos, se puede optar por una prueba no paramétrica, llamada Udemy-Whitney. Los tres son supuestos teóricos o por diseño, los tres primeros, mientras que el cuarto y el quinto supuesto van a ser evaluados mediante herramientas estadísticas.
Comenzando con el primer supuesto, independencia de observaciones, este se va a cumplir, porque la condición de un sujeto no se verá afectada por la condición de otro sujeto. Continuamos con el muestreo aleatorio, también se cumple, porque las observaciones se fueron colocadas al azar. El tercer supuesto dice que la variable dependiente debe ser numérica continua, pues este también se cumple porque la variable presión diastólica, la cual es la dependiente, va a corresponder a una numérica continua. Continuando con los supuestos tenemos anormalidad y hay varias maneras para poder medirla. Entre estas tenemos las medidas descriptivas, las cuales se pueden ver por el siguiente comando, visor fumador tabstab, P-días, statistic, y entre paréntesis, la media, la mediana, el sesgo y la kurtosis. Entonces, ponemos este comando y nos saldrá el siguiente cuadro que se ve a continuación. Para poder considerar que existe normalidad, tanto la mediana como la media deben ser iguales o deben estar cercanas. Como podemos ver en el cuadro, si bien es cierto no son iguales, estas sí están muy cerca. Luego vemos al sesgo. En el sesgo, para que haya consideración de que existe normalidad, este debe ser 0 o debe ser cercano a este. Podemos ver que es 0.7 aproximadamente en ambos, entonces es posible decir que sí. Con respecto a la kurtosis, para decir que existe normalidad, este debe ser 3 o cercano a este. Podemos ver que está un poquito elevado ya que es 4.5 por un lado, 4.2 por otro. Sin embargo, no es tanta la diferencia. Entonces, por lo general, se puede decir de que con respecto a las medidas descriptivas, sí se puede ver normalidad. Luego tenemos la otra manera de verla, que son por los gráficos. Podemos usar histogram o el graph-box. Por ambos lados, para decir que existe normalidad, tiene que haber simetría. Entonces, podemos ver de que sí hay simetría, posiblemente un pequeño sesgo, pero la verdad es que no es mucho. Entonces, igualmente a grandes rasgos sí hay normalidad por los gráficos. La tercera prueba para ver si existe normalidad es la prueba de hipótesis de Shapiro-Wilk. Sin embargo, en este caso lo vamos a descartar porque las observaciones van a sobrepasar los 2000, por lo que se va a hacer uso del teorema del límite central, el cual dice que cuando el número de observaciones supera los 2000, tienden a tener una distribución normal, porque se concentran mucho más. Entonces, en conclusión, podemos decir que sí va a poseer normalidad. Continuamos con la homocedasticidad. Para esto vamos a usar el comando sdtest, p-días by fumador. Tenemos que ubicar el valor de P. En este caso es el que está encerrado con rojo. Cabe resaltar de que la hipótesis nula va a ser que existe varianza homogénea, o sea, homocedasticidad, y la varianza no homogénea, que es heterocedasticidad, corresponde a la hipótesis alterna. Entonces, revisando nuestro valor de P, este al ser mayor a 0.05, no se va a rechazar la hipótesis nula, la cual indica que sí hay homocedasticidad, como lo dije hace un rato. Entonces, se puede decir de que sí va a cumplir con el supuesto de homocedasticidad. Entonces continuamos con el paso 3, plantear las hipótesis nula y alterna. La hipótesis nula dice que en la población los niveles de presión arterial diastólica no están asociados al hecho de ser fumador, mientras que la hipótesis alterna dice que en la población los niveles de presión arterial diastólica están asociados al hecho de ser fumador. Podemos ver de que tanto la hipótesis nula y la hipótesis alterna van a estar contrariadas, porque en la hipótesis nula se dice de que no existe asociación, mientras que en la hipótesis alterna se dice de que sí hay asociación. Podemos ver en el paso 4 de que se debe ejecutar la prueba e identificar el valor de P. Debido a que todos los supuestos han sido cumplidos, se prosigue a realizar la prueba paramétrica tDstudent. Entonces se utiliza el comando tTest p-días by fumador. De igual manera, para poder ubicar el valor de P, debemos fijar la mirada en el cuadro rojo que se ve y podemos ver de que indica 0.0000. Sin embargo, no es correcto decir de que P equivale a este, ya que lo correcto sería que P es menor a 0.001. Continuando con el paso 5, el cual es decidir si se rechaza o no la hipótesis nula, debemos recordar que el valor de P va a ser menor a 0.001, es decir, que va a ser también menor a 0.05. En este caso se va a rechazar la hipótesis nula, y entonces se va a concluir en base a la hipótesis alterna. Bueno, además cabe mencionar de que esto va a ser un valor estadísticamente significativo, ya que es menor a 0.05. Finalmente, como conclusión, que es el paso final, tenemos que en la población los niveles de presión arterial diastólica están asociados al hecho de ser
fumador. Y así concluye nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.